1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Es por eso por lo que merece la pena que hoy en Diagnóstico, bienvenidos una semana más, nos detengamos en hablar de cómo afrontar esta enfermedad, que en realidad son centenares de enfermedades diferentes agrupadas bajo el nombre de cáncer. Hablamos con diversos especialistas sobre cómo hacer frente a un diagnóstico de este tipo tan inquietante, entre ellos el oncólogo del Hospital de Salamanca y vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, César Rodríguez. Cada vez más el paciente, o somos conscientes de que el paciente tiene que tener cuanta más información mejor. Son excepcionales los casos en los que consideramos que el paciente no debe saber todo, o bien porque el paciente así lo ha manifestado, no quiere tener toda la información, o bien porque en casos muy puntuales puede haber un conflicto de cara a la evolución, por ejemplo, emocional o psicológica del paciente. Antes de meternos de lleno en el tema, vamos como siempre a conocer la actualidad de la semana en menos de 3 minutos. Algunas sustancias químicas de los productos de higiene femenina podrían contribuir al parto prematuro espontáneo. Es una de las conclusiones del estudio realizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos Bajelos de la Universidad de Columbia. Los partos previos a la semana 37 de gestación son la principal causa de muerte neonatal y puede derivar en problemas de salud a lo largo de la vida. 2 de cada 3 se producen de forma espontánea. Gracias a este hallazgo, si estos productos son responsables, se puede limitar la exposición y, por lo tanto, el riesgo. Hasta 50 decisiones extra al día. Así es la realidad de los pacientes con diabetes. Pero ahora la situación puede cambiar con la alianza de Abbott y Novo Nordisk, 2 gigantes de la industria farmacéutica que se han unido para ofrecer una solución digital para las personas con diabetes que usan insulina. A través de estas plumas inteligentes, los pacientes podrán obtener toda la información necesaria sobre su tratamiento, número de dosis, hora de administración y hasta nivel de glucosa en sangre. Con acercar la pluma al móvil es suficiente para que se inicie la transferencia. Una solución que facilitará el control glucémico a los pacientes, pero también a los médicos. Con esta integración lo que tenemos es, en un mismo registro, una información precisa de las dosis de insulina de los pacientes y del momento de administración. Y eso es muy importante, porque en base a eso, viendo los registros, tú le puedes hacer recomendaciones precisas a los pacientes a la hora de mejorar su control glucémico, disminuir la excursión glucémica, que es elevada en muchos casos y que lógicamente contribuye a una mayor variabilidad glucémica, mayor riesgo de hipoglucemias y peor control metabólico. El Consejo General de Enfermería defiende la importancia de contar con enfermeras especialistas en salud mental para prevenir posibles casos de depresión y ayudar a los pacientes tras el diagnóstico. Contribuiría a reducir el abuso de antidepresivos, que desde la pandemia ha aumentado hasta un 10%, según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Según esta organización, que aglutina a más de 330.000 enfermeros, no existen suficientes plazas vinculadas a la especialidad, por lo que profesionales formados no pueden ejercer. En España se diagnostican alrededor de 276.000 casos de cáncer nuevos cada año, lo que implica que un número similar de personas se enfrentan a ese diagnóstico, la mayoría por primera vez. Un momento que pone del revés la vida de una persona y de su familia, con la aparición de miedos e incertidumbres y con cambios en el día a día, en el estado emocional, en las relaciones sociales, en el ámbito laboral y en la economía. De cómo afrontar todo esto hablamos con diferentes expertos, entre ellos el doctor César Rodríguez, un experimentado oncólogo del Hospital Universitario de Salamanca, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, ¿cómo se transmite a un paciente que tiene cáncer? Porque eso no, imagino que no se prepara uno en la facultad para dar malas noticias, no es una cuestión de práctica, de mano izquierda, si queremos. Bueno, la información acerca del diagnóstico de un cáncer, ante todo, tiene que ser siempre individualizada. No hay una manera de informar acerca de un proceso como es tener un tumor. Es cierto que estamos muy mal preparados o poco preparados para la información, para la comunicación con los pacientes, y son habilidades que al final terminamos adquiriendo con la propia práctica clínica o con el aprendizaje de otro tipo de maestros que no son los que están en la facultad, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que es un abordaje individualizado. Cada paciente tiene un diagnóstico, un pronóstico, una enfermedad diferente
y adaptamos mucho la información que proporcionamos a ese diagnóstico. Claro, eso iba a decir, que ante un diagnóstico catastrófico la noticia no se da de la misma manera que ante un diagnóstico que tiene buen pronóstico, ¿no? Pero ¿se le engaña al paciente, se le dice la verdad, pero se lo dosifica? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, esto ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. Cada vez más el paciente, o somos conscientes de que el paciente tiene que tener cuanta más información mejor. Son excepcionales los casos en los que consideramos que el paciente no debe saber todo, o bien porque el paciente así lo ha manifestado, no quiere tener toda la información, o bien porque en casos muy puntuales puede haber un conflicto de cara a la evolución, por ejemplo, emocional o psicológica del paciente. Pero éticamente el paciente tiene que estar informado, correctamente informado y conocedor de su enfermedad y su pronóstico. Otra cosa es que esto hay que hacerlo muchas veces de una forma pausada, por dosis, como digo yo, ¿no? No puedes dar toda la información en bloque, sino que tienes que ir dosificándola para que el paciente pueda asumir también todas esas informaciones que va recibiendo. La reacción más frecuente cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer es miedo. El miedo por la amenaza a la vida, el miedo a la muerte, y en cada paciente el miedo se manifiesta de manera distinta, o bien inhibiendo la capacidad de reacción y deprimiéndose, o bien acelerándose, desestabilizándose y padeciendo ansiedad. Y en ese arco de reacciones, pues cada uno de nosotros nos tomamos la noticia. Ese miedo es lo más normal y humano, pero puede tener mayor o menor fundamento en función del tipo de tumor y de la etapa en la que se encuentre. Hay veces que efectivamente el miedo es muy fundado, con estadios avanzados de la enfermedad, con recidivas, con enfermedades que suceden a largo plazo, con nuevos diagnósticos de cáncer después de haber vivido cáncer décadas atrás. O sea, hay situaciones que sí son infundadas, pero normalmente un diagnóstico de cáncer en estadios muy tempranos de la enfermedad suele venir asociado con más grado de miedo y de ansiedad y de impacto emocional y de malestar emocional de lo que realmente amerita, porque el cáncer realmente mayoritariamente se cura. En función de cómo reaccione cada paciente, así habrá que actuar. No todos, claro está, necesitan ayuda profesional para sobrellevar emocionalmente la enfermedad, pero es frecuente que sí. ¿Cómo saber si necesita ayuda profesional? Pues preguntándoselo, porque yo creo que es cada paciente quien debe determinar cuándo, dónde, de qué manera y para qué solicitar la ayuda profesional. Cuando realmente la persona encuentra que su capacidad de afrontamiento y que su capacidad de resistencia a los tratamientos, que suelen ser largos, pues desborda realmente el impacto de lo que está viviendo, de los efectos secundarios, de las secuelas o de cualquier otro síntoma o situación. La cuestión es cómo se ayuda a ese paciente que está desbordado por la situación. La ayuda puede ser informal por parte de la familia, como tú bien decías, o también por parte de los profesionales sanitarios. El oncólogo ayuda más de lo que nos creemos, ¿eh? Y luego estamos en segunda línea los psicólogos clínicos especializados en psicooncología. ¿Cómo les ayudamos? Pues mira, la primera herramienta que tenemos es la escucha. Porque en época de crisis, y el cáncer implica una crisis de salud, uno lo que necesita es ser escuchado. Y luego nos dedicamos a explorar las necesidades y distintas áreas, distintas esferas de la persona, a ver la persona qué es lo que necesita de nosotros, en qué necesita ser ayudada. El miedo no solo acompaña al paciente durante el diagnóstico y el tratamiento, en ocasiones continúa presente una vez incluso superada la enfermedad. A veces el paciente tiene temor a abandonar el hospital y abandonar las revisiones periódicas al cabo de 5 o 6 años. Por eso cada vez se tiende más, los oncólogos tienden más a hacer revisiones a largo plazo, no interrumpir las revisiones al 5º o 6º año y considerarle libre de enfermedad. Preocupaciones y temores que se extienden a su entorno familiar y muchas veces a los hijos. No solo preocupación por su padre o madre, sino por su propio futuro, por el miedo a heredar una predisposición al cáncer. Por eso no es raro que los familiares necesiten también en ocasiones asistencia psicológica.
En todo caso, lo que está claro es que supone un duro golpe psicológico para cualquier paciente que le den un diagnóstico de este tipo. Claro, desde ese punto de vista, ¿se le acompaña psicológicamente en este proceso, diríamos, no solo en el diagnóstico, sino en el proceso de la enfermedad? Bueno, es necesario un soporte emocional. Hay un punto muy importante que es el del diagnóstico inicial, que es lo que llamamos ese primer impacto, en el que es muy importante acompañar al paciente desde un punto de vista de apoyo psicosocial. El problema es que este apoyo a veces es desigual. En casi todos los hospitales, en casi todos los centros, existe soporte psicológico, pero no siempre está proporcionado de la misma manera, de una manera homogénea. Hay hospitales que tienen psicooncólogo, unidades y servicios que tienen psicooncólogo. En otros sitios este servicio está proporcionado por organizaciones externas al propio centro hospitalario. Digamos que en casi todas partes hay recursos para poder llevar esto a cabo, pero son recursos ligeramente desiguales. Claro, y los pacientes, los familiares de los pacientes, los amigos más cercanos también juegan un papel importante, ¿no?, en cómo tratar una enfermedad de estas características, ¿no? ¿Cómo deben comportarse? Esto es muy importante. Los familiares, hemos pasado de una época en que los familiares ejercían casi como un elemento que procuraba ocultar la enfermedad a su familia, a su paciente, a su familiar, y ahora estamos más en un momento en el que intentamos que los familiares sean nuestros aliados, quienes con un buen conocimiento de la enfermedad y de la información que damos nos permitan hacer que el paciente se encuentre mejor desde un punto de vista emocional. Nosotros siempre decimos que el psicólogo, el psicooncólogo, no aborda el caso como un paciente, sino como un núcleo, que muchas veces es el paciente y su familia, el paciente y su pareja, el paciente y sus hijos, y ese abordaje como un todo permite que sea todo mucho más sencillo. El cáncer pone patas arriba la vida de una persona. Sus relaciones sociales, su trabajo, su familia se ven alterados por ese diagnóstico. Un diagnóstico de cáncer supone tanto para la familia como para el propio paciente muchos cambios a nivel social. En el ámbito laboral, el cogerte una baja, el adaptarte a esa nueva situación, el cambio incluso en la economía doméstica, el cambio incluso en la estructura familiar, porque los roles en la familia cambian. La persona que a lo mejor era la cuidadora ahora es la que necesita los cuidados. Es evidente que ese impacto no es fácil de asimilar de la noche a la mañana. ¿Cómo puede entonces enfocarse una situación así? Al final es un poco ir el poco a poco, no hay una fórmula específica ni una fórmula magistral que te diga cómo tienes que afrontarlo y cómo te tienes que adaptar a esta nueva situación. Es cierto que desde aquí, desde la asociación, intentamos trabajar desde el ámbito social para que puedan reorganizar nuevamente esa economía, ayudarles con todo el tema de la baja médica, de una incapacidad temporal, cuando pasa a ser una incapacidad permanente, qué significa pasar un tribunal médico, si tengo que solicitar o no la discapacidad e incluso, bueno, a lo mejor el apoyo con ayudas económicas para esa nueva situación económica que se puede plantear. Y es que a veces el diagnóstico de cáncer lleva aparejado un fuerte impacto económico para la familia, incluso aunque el paciente esté siendo tratado en la sanidad pública, sin un coste directo para él. Puedes influir desde el ámbito en el que una familia, digamos que de clase media, con sus ingresos normales, de repente a raíz de la incapacidad temporal, pues los ingresos disminuyen, entonces lógicamente los gastos, cuando hay un proceso oncológico, los gastos suelen aumentar, bien por tema de farmacia o tema de transporte, entonces ya hay una desestabilización. También hay muchos casos de mujeres u hombres que no tienen un contrato de trabajo, entonces cuando se les diagnostica dejan de percibir ese ingreso y simplemente pueden tirar de ahorros, o incluso en caso de personas autónomas que tienen que seguir pagando su cuota y no tienen ingresos. Muchas veces es aconsejable acudir a asociaciones de pacientes como la Asociación Española contra el Cáncer, donde se ofrece asesoramiento y apoyo gratuitos. Sí que es muy importante eso, que la gente no tenga miedo de pedir ayuda, de plantear las dudas que les puedan surgir y que sepan que nosotros estamos aquí para acompañarles desde el diagnóstico hasta cualquier momento que ellos necesiten. No solo el paciente, sus familiares en ocasiones necesitan también ayuda, asesoramiento o apoyo para sobrellevar todos los cambios que implica un diagnóstico de cáncer. Claro, antes, lo decía usted hace un momento, se trataba incluso de ocultar la enfermedad, ¿no? ¿Tiene demasiada mala prensa el cáncer? ¿Esto ha ido cambiando? Es decir, antes prácticamente un diagnóstico de cáncer se tomaba como una pena de muerte, ¿no?
¿Esto va cambiando la percepción o no? Va cambiando, lentamente, pero va cambiando. Eso que hablabas es lo que llamábamos la conspiración del silencio. Los familiares ocultaban, pero los medios de comunicación también ocultaban el cáncer, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a que alguien moría de una larga y penosa enfermedad, pero nunca de cáncer. En una gran parte esto está cambiando porque también se está visibilizando la enfermedad. Ya no hay miedo a comunicar que alguien tiene un cáncer, a decir que está recibiendo un tratamiento, a salir en los medios a hacerlo, o incluso en transmitirnos, en casos de mal pronóstico, cómo convivir con una enfermedad avanzada. Todos podemos recordar ahora el maravilloso documental de Pau Donés, donde normaliza, por ejemplo, el vivir una experiencia como es un cáncer de mal pronóstico. Creo que esto está cambiando, queda camino por recorrer, pero la enfermedad está más visibilizada y mucho más normalizada a nivel social. Pero en todo caso, ¿qué debería hacer entonces un paciente que recibe un diagnóstico de cáncer? ¿Debe acudir a buscar una segunda opinión? ¿Debe ponerse en manos de su médico y confiar en él? ¿Cuál diríamos que es la estrategia acertada? Lo primero que tiene que hacer el paciente es entender muy bien cuál es su enfermedad. El cáncer no es una enfermedad, son decenas de enfermedades, más de 200 entidades clínicas diferentes. Pero es que dentro de cada tipo de tumor hay comportamientos biológicos diferentes, estadios diferentes. Por tanto, entender muy bien a qué es a lo que se está enfrentando en ese momento. Una enfermedad curable, diagnosticada precozmente, con unos meses de tratamiento tras los cuales todo vendrá normal, es una situación diferente a una enfermedad avanzada, no curable, que puede llevar durante un tiempo un proceso de cuidados de soporte o de paliación. Diagnósticos sencillos, tratamientos sencillos, alta probabilidad de curación, probablemente no necesitan segundas opiniones. Diagnósticos complejos, con dificultades para alcanzar éxito terapéutico, de tumores en ocasiones poco frecuentes o donde la experiencia es poca, en esas ocasiones puede ser muy útil una segunda opinión que refuerce el papel que su médico ha tenido en la toma de decisiones y que el paciente también haga que se encuentre mucho más cómodo con esas decisiones. El tratamiento es otro de los momentos más temidos por los pacientes. La quimioterapia es el más habitual. Enfrentarse a eso no es sencillo. Es un antes y un después de ese diagnóstico que reciben la consulta médica y que en ese momento la vida de esa persona se para. Llega muchas veces a hospital de día, que es donde le damos el tratamiento, y llegan con miedo, llegan con muchísima incertidumbre a tanto los efectos secundarios como al futuro de ese paciente, porque hasta hace unos años la palabra cáncer iba asociada a muerte. No obstante, existe otro tipo de paciente, el que atraviesa por segunda o tercera vez un tratamiento de quimioterapia. Ese paciente sí que llega con una sensación de desolación mucho mayor que el primero, porque ya sabe lo que tiene, ya sabe que es una segunda oportunidad lo que está teniendo y llega con más desesperanza. Quizá el miedo ya no lo tiene porque conoce el proceso, pero sí la sensación de desesperanza es mucho mayor. El papel de la enfermera de quimioterapia es fundamental porque es la que va a acompañar al paciente durante todo el tiempo que dure el proceso. Escuchar es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer la enfermería, que el paciente saque todos sus miedos. No podemos decirle no pasa nada, no te preocupes, no, es que al que le pasa es a él y el que lo está viviendo es él. En el caso de un paciente nuevo, acogerle, explicarle lo que es hospital de día, cómo vamos a acompañarle en todo ese proceso de quimioterapia, incluso enseñarle lo que es el hospital de día, que vea que es un sitio pues dentro de lo que cabe agradable. Y en el paciente que es una recidiva, pues yo creo que lo que tiene que hacer la enfermera y lo que intentamos hacer es estar ahí, que sabe ya a lo que se enfrenta, pero que nos pueda contar sus miedos, que nos pueda llorar si necesita llorar y saber escuchar, que es una de las cosas que es más complicado hacer. Es habitual que el paciente llegue con gran cantidad de información, pero no toda buena. El paciente ahora sabe más, pero a veces las fuentes de información son Internet, San Google, que es horrible. Entonces, lo que les decimos es, somos los profesionales en los que tienes que confiar y a los que les tienes que preguntar todo, a tu oncólogo y a tu enfermera. Y solamente fíate de fuentes que las hay, de fuentes fidedignas, que si necesita recursos se los vamos a dar.
Y es que hoy día cada vez más los tratamientos son personalizados para cada paciente y por lo tanto cada cual debe recibir una información individual sobre su proceso, qué puede esperar y cómo sobrellevarlo de la mejor manera posible. Partiendo de la base de que España desde luego es un país puntero en el tratamiento del cáncer, pero si hay, diríamos, una queja, un reproche generalizado, es que depende un poco del código postal donde te toque vivir, ahí vas a recibir un tratamiento u otro, vas a tener acceso a unos medios o a otros. ¿Hay suficiente equidad? Este es un problema que está últimamente en todas partes, ¿no? Donde vamos lo escuchamos. España es un sistema de salud donde el abordaje terapéutico de los pacientes con cáncer, vamos a decir de una manera, tiene puntos en común, pero luego está condicionado porque tenemos 17 sistemas autonómicos de salud que en ocasiones tienen ritmos desde un punto de vista administrativo y de aprobación de determinados procedimientos de tratamiento, por ejemplo, determinados medicamentos, que puede ser ligeramente desigual. Y esto en ocasiones lleva, más que a inequidad, a diferentes tiempos, donde podemos tener una aprobación ya finalizada por completo en un territorio y a lo mejor en otros no tener el proceso totalmente completado, y donde hay pacientes que ya se pueden estar tratando en un lugar con un determinado medicamento y otros no. Como esto en un momento dado ha generado problemas, existe ahora una corriente y un montón de iniciativas para intentar que estas diferencias se acorten. Y de hecho, por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica está trabajando de una manera muy intensa ahora con Ministerio, con Agencia Española del Medicamento y con las agencias regionales para intentar acortar los tiempos, por un lado, y eliminar o limar las posibles diferencias que puede haber entre los diferentes sistemas autonómicos. Pero es real, es decir, existen en ocasiones inequidades, generalmente menos relevantes de lo que en ocasiones pensamos, pero que están ahí, y que ahora mismo entre autoridades sanitarias, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, un montón de actores en este escenario estamos intentando que se acorte ese tiempo y esas potenciales inequidades. Quizá ya para terminar con un mensaje positivo de cara al futuro, se ha avanzado muchísimo en los tratamientos contra el cáncer, contra todos los cánceres en general, unos más, otros menos, pero se está avanzando muchísimo, nuevos tratamientos, nuevas terapias. Quizá esto es la mirada positiva, ¿no? Que hay cada vez más esperanza, ¿no? El mensaje es muy claro, cada vez conocemos mejor la enfermedad, conocemos mejor la biología de los tumores. Esto está llevando a identificar lo que nosotros llamamos biomarcadores y tratar los tumores de una manera mucho más individualizada. Esto tiene una gran ventaja. Por un lado, curamos más cuando se puede curar, los pacientes viven más cuando la enfermedad no es curable pero se puede tratar, y sobre todo se administran solo aquellos tratamientos que aportan un beneficio, evitando aquellos que no van a mejorar el pronóstico de los pacientes y que solo aportan toxicidad. Lo que llamamos la medicina de precisión en este momento. En prácticamente todos los tumores estamos asistiendo a mejoría en la supervivencia, a mejoría en los resultados terapéuticos. Queda mucho recorrido, pero la buena noticia es esta: tratamos mejor y tratamos de una manera más selectiva, mucho más dirigida en función de las características de cada tumor. Esa es la buena noticia y quizás la que más pueda ayudar a un paciente que recibe un diagnóstico de cáncer. Esta enfermedad se conoce, se trata y se cura mucho mejor que antes. Lejos quedan ya aquellos tiempos en los que recibir una noticia así implicaba casi una sentencia de muerte. Bueno, pues continuamos con diagnóstico, aunque ya en la fase final del programa, que como siempre es para nuestro especialista, el doctor César Casado, que nos trae el consejo hoy sobre cómo afrontar este difícil diagnóstico siempre del cáncer. Hace días leí una historia verídica, narrada por el doctor Armas Castro, que me impactó por su sencillez y su realismo. Trataba de una paciente a quien hacía tiempo le diagnosticaron un cáncer en estadios iniciales. Pasó por quimioterapia y por cirugía y sobrevivió. De aquellos tiempos no recordaba ninguna lucha, solo recordaba dolor. Y con la ciencia a su lado le dijeron que el pronóstico era bueno y durante 5 años hizo deporte, comió sano, valoró las cosas buenas de la vida, etc. Sin embargo, meses después empezó con tos y días más tarde notó que al tumbarse se hinchaba su cuello. Así que, armada de valor, acudió a urgencias, sabiendo que algo no estaba bien, más bien lo sabía, pero no lo quería saber, y aquel dolor del principio, aquel no dejes de luchar, sabía que iba a volver.
Y sí, se confirmó el cáncer metastásico. Entonces la paciente asumió la noticia con la tristeza que tocaba. Y sabía que las personas que tendría a su alrededor también tendrían que volver a sufrir muchas batallas, y en ese momento la paciente prefirió derrumbarse para recibir sencillamente un abrazo de su familia, que también se vino abajo. Se enfadó con el mundo porque tenía muchas cosas por hacer, se fue apagando lentamente hasta que un día decidió optar solo por los cuidados paliativos y murió, con 47 años, de un cáncer agresivo que evadió a la ciencia y a los múltiples tratamientos posibles, pero por lo menos sabiendo que cada minuto de su vida había valido la pena. Es una historia como la de tantos otros, y en nombre de todos ellos, como decía el doctor Armas, a quien agradezco que me haya permitido narrar esta historia, pido desde aquí más inversión en investigación para obtener los mejores tratamientos, porque la valentía ayuda, pero por sí sola no cura. Pues hasta aquí Diagnóstico, nos hemos quedado sin tiempo, les hemos hablado de cómo afrontar el terrible diagnóstico siempre de un cáncer, haciéndolo de la forma mejor, más optimista y más positiva para el paciente. Ya saben que estaremos de nuevo con todos ustedes dentro de una semana contándoles un nuevo asunto de salud desde una perspectiva muy diferente. Les dejamos hasta dentro de 7 días, que sean felices, buena semana.